y de repente se puede entender también como un conocimiento que no es necesario. Vamos a ver cómo va cambiando nuestra idea de eso. Listo, pilas aquí. Entonces, está esa esfera y a la parte inferior izquierda tenemos como dos símbolos. Uno que nos dice que esa esfera de ahí es de cuarcita y otro que nos dice pista audiovisual. Esta presentación está pensada para plantearse en un diálogo con con otro producto audiovisual, con un producto audiovisual que ya les voy a empezar a presentar. Entonces, cuando aparezca esto, nos vamos a migrar a la parte del video. Entonces acá nos va a indicar el tiempo. Entonces 0, 0. Entonces yo voy a seguir esa instrucción. Me voy a cambiar acá y atentos. Listo. Aquí lo que estamos viendo es una imagen de la Maravilla Azul. Esta es una imagen que se presenta en 1968 y es un hito. Es un hito porque si bien ya había una noción de que vivíamos en en el planeta Tierra y el planeta Tierra era esférico, y eso lo sabíamos desde al menos Ptolomeo, o sea, el siglo I, el siglo II después de Cristo, esta es la primera imagen de evidencia empírica fuera de una persona que está fuera de la Tierra y nos dice, hey, es en serio. O sea, en serio, sí vivimos en una esfera que se ve de esta manera. Y eso supone unas cuestiones y es que solo tenemos este planeta, ¿no? Estos son unos de los constructos de las construcciones que se han venido haciendo de relatos, de ideas, y es que solo tenemos este planeta para habitarlo. No hay un planeta B, no hay, también es como una suerte de nave espacial que divaga en la inmensidad del universo, en el único lugar donde conocemos vida, la complejidad en la que la tenemos acá en la Tierra. Y eso empieza a suscitar la construcción de un discurso ambiental que empieza a cuestionar cómo es nuestro relacionamiento con la Tierra y qué está pasando con ella. De eso se van a derivar unos discursos eventualmente, entre ellos, acá vamos a volver a nuestro PDF, entre ellos se va a constituir eventualmente en 1992 una reunión en Brasil para conformar un convenio sobre la diversidad biológica. Ya se venía hablando de diversidad biológica, tal, y lo que tiene por intención este convenio en 1992 es construir entre naciones, justo pues lo organizan las Naciones Unidas, unos compromisos para identificar la diversidad biológica, pensándola como diversidad natural, ¿no? La diversidad de la vida en el planeta, poder cuantificarla y poder con ello tomar medidas para su preservación, ¿sí? Porque ya empiezan a constituirse ciertas ideas como, hey, nos estamos cargando el planeta, ¿sí? Hay ciertas cosas, hay ciertas especies que se han extinto y no hay marcha atrás, no las podemos volver a ver. Este momento es muy importante porque yo les estoy hablando de geodiversidad, ¿no? En primer lugar, cuando uno dice geodiversidad, suena muchísimo, resuena mucho la palabra biodiversidad, ¿no? Y pues sí, se parece. Tienen unas cuestiones distintas, pero también tienen muchas similitudes. En cuanto a la geología, digamos que ya se venían pensando cuestiones de que la geología era diversa, que había diferentes elementos, muchísimos minerales, muchísimos procesos, muchísimas geoformas, pero no se había acotado un término como geodiversidad. Cuando se publica, digamos que las memorias de este evento, los documentos, los acuerdos de este evento, firmados por 150 países, y en esos no se incluye Estados Unidos, los geólogos, como que se presenta aquí que hay que conservar la diversidad biológica y se resalta la biodiversidad. Y los geólogos, los geocientíficos dicen, hey, pilas, porque si se trata de conservar el medio natural, hay un componente gigante que no está incluido ahí, que es el de la geodiversidad. Y hacen un ejercicio, creo yo, algo así. Revisan, pues cuando uno revisa que hacen referencia a esto, dicen que este fue un elemento que inspira a construir el concepto y veamos este ejercicio. Yo tomé una parte y reemplazo donde dice biológico por geológico, si dice geología, biología lo reemplazo por geología y así. Y lo curioso es que aplica muy bien. Y justo es porque se refiere al mismo medio natural que es tratado conceptualmente de la misma manera, ¿no?
Digamos que la naturaleza es eso, uno también la podría definir como aquello que no es y no es la cultura. Y en la naturaleza tenemos aspectos biológicos y geológicos. Entonces, no sé, veamos, digamos, esta primera parte. Entonces, conscientes del valor intrínseco de la diversidad geológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad geológica y sus componentes, conscientes asimismo de la importancia de la diversidad geológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida en la biosfera. Y bueno, ahí de repente, cuando yo lo leí la primera vez decía como, uy, no, pero genético no va ahí. O sea, genético sí no es algo de la geología, pero sí, porque la geología, entre otras cosas que estudia, que es la historia de evolución de la Tierra, también nos ha aportado muchísimo acerca de la historia de la evolución de la vida. Y en ese sentido, tiene unos aportes gigantes acerca de la genética, ¿sí? Y de poder reconstruir ciertos árboles evolutivos y líneas de evolución. Y luego está esta parte, y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera. Eso es algo fundamental, y es que sin geodiversidad no tenemos biodiversidad. Avancemos. Otra fotografía para esbozar esta relación entre la biodiversidad y la geodiversidad. Digamos que una manera de tantas de verlo es que la geodiversidad yace como un sustento para la vida, para la biodiversidad. Y es en función de la geodiversidad que la biodiversidad también prolifera. Esta fotografía nuevamente es de Francisco Rojas, geógrafo, y es en Sumapaz, el páramo de Sumapaz, en cercanías a Bogotá. Entonces, una premisa, la geodiversidad y la biodiversidad constituyen el medio natural. La suma de estas dos es lo que nosotros conocemos como naturaleza. En cuanto a esto, este es un campo que aparece en las ciencias de la Tierra, se empieza a consolidar justo, considero yo, a partir del 93, que es cuando se hacen las primeras publicaciones en donde se menciona el término de geodiversidad, una en Alemania y otra en Tasmania, y eso hace que se empiece a constituir un campo que es muy reciente, ¿no? O sea, desde el 93, tiene la misma edad que yo, o sea, 26 años, es lo que lleva a este campo. Es un campo emergente que está abriéndose lugar en las geociencias. Aún hay ciertas discrepancias, ciertas diferencias en la manera en que definimos eso, en que definimos geodiversidad, pero en sí todas van a mencionar que son elementos, o sea, es la variedad de elementos y procesos geológicos que permiten la vida de una u otra manera. Y dependiendo como la especialidad y la experiencia académica de cada investigador, va a resaltar unos elementos más que otros, ¿sí? O sea, va a pensar como, hey, esto no se puede quedar por fuera, y lo va a resaltar. Quiero leer la tercera definición, y es que la diversidad geológica subyacente que condiciona la distribución de la biodiversidad, así como de los paisajes y los usos del suelo, desde la agricultura hasta el turismo. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo esto funge como un condicionante. Es la diversidad natural de características y elementos geológicos, rocas, minerales, fósiles y geomorfológicos y los suelos, y de los suelos. Esto aparece en un libro que es la guía de campo del Geoparque de la Comarca Minera de Hidalgo. Más adelante también les mencionaré algo del Geoparque. Y bueno, tenemos otra pista audiovisual, vamos a verla. 8:42, a ver, ¿qué es? Bueno, justo esta parte es para poder esbozar eso, ¿no? Esta relación, esa codependencia entre la biodiversidad y la geodiversidad, porque justo la geodiversidad también se ve afectada por aspectos de la biodiversidad. Aquí estamos viendo unos sistemas fluviales con el desarrollo de barras laterales y barras longitudinales, en donde vemos también una colonización
de especies vegetales, algo que uno de repente podría llamar como fitocolinización. Vemos también remanentes de, digamos, en esta parte de acá, a esos los llamamos como oxbow o como meandros abandonados, y eso también nos habla de una temporalidad de los momentos y de historias de tiempo profundo. Perdón, les interrumpo y continuamos con el PDF. Listo. Aquí, como les comentaba, desde el 93, digamos que se acuña este término, se acuña este concepto y se empiezan a desarrollar investigaciones. Este es un libro de Murray Gray, que es un geógrafo y geólogo inglés, que yo considero que es de los que mejor, o de los que de manera más completa, presenta este concepto. El título es Evaluando y conservando la naturaleza biótica y es del año 2004. Aquí tenemos otra invitación, otra pista, 10:38. Y lo que va a resaltar estas definiciones de geodiversidad, particularmente esta de Murray Gray, que no solamente se va a quedar en definirla, sino que, como vieron en el título, va a presentar unas propuestas para evaluarla, ¿no? Como para decir, bueno, pero toda la geodiversidad es la misma, todos los elementos son iguales, y eso de los valores tienen que ver con ponerla en relación, poner en relación los elementos y los procesos de la naturaleza biótica con los humanos. Porque los humanos tenemos un relacionamiento con nuestro entorno y hay valores y significaciones que se construyen socialmente y es a partir de esas significaciones y de esos valores que nos relacionamos con esa naturaleza. Entonces, si nosotros no consideramos que un elemento es valioso, probablemente nuestro comportamiento frente a ese elemento puede llegar a ser destructivo, pero no sería relevante porque en tanto estamos destruyendo algo que no es valioso. En cambio, algunos elementos que son reconocidos y definidos y significados socialmente como importantes, incluso como únicos, pues van a mediar y van a transformar la manera en que una sociedad determinada o un grupo de personas se relaciona con ese elemento. Y no solamente en eso, sino que las sociedades, los seres humanos y otros animales también, a lo largo del tiempo han tenido que relacionarse con los elementos de la naturaleza, ¿sí? Y de entenderlos y a partir de entenderlos, aprovecharlos de una u otra manera. Vuelvo a interrumpir. Listo. Esta es, para mí, uno de los mayores apartes de Murray Gray. Él construye y digamos que categoriza unos valores principales que son estos: intrínseco, cultural, estético, económico, funcional y investigación y educación, o científico y educación. Y de esos desglosa una serie de manifestaciones o de valores específicos. Es lo que va a estar revisando y digamos que a lo que propone, a lo que invita, es a que hagamos una puesta en valor de para mí, cómo se significan esos elementos socialmente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que algunos elementos de la naturaleza biótica van a tener manifestaciones o vamos a poder evidenciarlos, ciertos valores, en aspectos como el folclore, como la arqueología y la historia de una sociedad. Van a haber elementos cargados de significaciones espirituales y para las personas que están en Bogotá no hace falta ir muy lejos. Y Monserrate, por ejemplo, tiene una significación espiritual en el marco del catolicismo que salta a la vista. Y justo también eso luego deriva en un relacionamiento de ciertas personas con ese elemento. Por ejemplo, personas que suben, bueno, la construcción de unas escalinatas
en aspectos históricos, y luego personas que suben de rodillas o que suben descalzas, ¿no? A modo de tributo. Pero en donde el Cerro de Monserrate, las rocas de la Formación Guadalupe que se encuentran allí, estas areniscas, estas arenitas, cuarzo-arenitas, entran a relacionarse y a tener un papel simbólico, o sea, es un elemento geológico que empieza a adquirir un valor espiritual. De estos valores, el más controvertido es el primero, el valor intrínseco, y tiene que ver con cuestiones inherentes a cuestiones, o sea, sí, aspectos inherentes a cuestiones ontológicas. Y eso como que no dice nada. Y justo dice como que los valores intrínsecos es que algo es importante porque existe. Y es como, vale, o sea, la cuestión es que depende dentro de la sociedad y la ontología de la sociedad de donde se esté mirando. Bueno, a lo que se refiere esto de ontología es a las maneras de entender y de practicarse un individuo en el mundo, ¿sí? Cómo se comprende el mundo. Y en tanto eso, nosotros, situándonos en una ontología occidental, y acá me estoy refiriendo a unas categorías de un antropólogo que se llama Philippe de Colas, nos asociamos más a un discurso científico que busca explicaciones del mundo y que nos sitúa como sujetos en el mundo, muy relacionados a un discurso científico. Y los elementos de la geología, de la geodiversidad, tienen un valor intrínseco en la medida en que son producto de miles de millones de años de evolución, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo en nuestro presente, en nuestro entorno, nuestro paisaje actual, es resultado de miles y millones de años de evolución geológica, de procesos, incontables procesos, una fuerza del planeta que ha constituido este presente a través de muchos presentes, digamos, ¿no? Que serían eso que es el pasado y eso que es el deep time geológico. Vamos a ver acá otra pista, 1427. Acá. Y aquí lo que presento en esta composición audiovisual es cómo es ese aprovechamiento, cómo es ese relacionamiento. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar cómo se está aprovechando el resultado de procesos geológicos que dieron y de relacionamiento con una biodiversidad que dio lugar a unos suelos productivos, a una geoforma plana en donde es posible generar una industrialización. Acá, en esta irrigación, una de las cosas que uno podría preguntar es como, bueno, esa agua de dónde viene, ¿no? Y ahí uno se iría a un valor funcional de elementos de la geodiversidad que tiene que ver con el almacenamiento de agua subterránea, por ejemplo. Y el ciclo hídrico también como parte de esta geodiversidad que de nuevo permite la producción, nuestra reproducción de existencia como humanos, pero también de la biodiversidad. Aquí una cuña, y es que lo que escuchan de fondo es un violín Stradivari, en donde justo uno no encuentra, cuando uno ve estos videos, este es un violín del Museo Metropolitan, no refieren al violinista, sino al nombre del violín. Esta es de Francesca. Y es que este violín fue construido con a partir de unos árboles que crecieron en la pequeña edad del hielo, de la Edad Media, y gracias a eso tienen un tono sin igual. Y estos violines están valorados en millones de dólares. Entonces vemos como también desde aspectos de la geodiversidad, como digamos en este caso puede hacer esta pequeña edad del hielo, vemos repercusiones en construcciones culturales, ¿sí? Y en la significación, por ejemplo, en este caso, de valor de un elemento propio de patrimonio cultural. Aquí de nuevo relaciones de cómo nosotros consumimos y nos relacionamos con la geodiversidad desde múltiples aspectos, pero uno de ellos es para, por ejemplo, aquí para la adquisición de hidrocarburos y con ello la producción de energía en términos de energía cinética en vehículos, por ejemplo, o en los aviones. Listo, perfecto. Este era el que seguía.
y es que de la geodiversidad hay un término que quizás hayan escuchado más, y es el del patrimonio geológico. Patrimonio geológico lo podemos definir como elementos que por su relevancia, o sea, son elementos muy importantes que tienen unas características que permiten que se puedan hacer investigaciones científicas y se pueda también enseñar a partir de ellos. Uno puede definir patrimonio geológico como elementos que tienen un alto valor científico, educativo y cultural. Y lo que estoy presentando aquí es una figura de la UNESCO, que es la figura de Geoparques, que es una figura para visibilizar territorios únicos en el mundo. Son territorios que tienen patrimonio geológico de relevancia internacional y que construyen toda una narrativa territorial de ordenamiento y de práctica del territorio en torno a esa geología, y lo imbrica con otros tipos de patrimonio: cultural, arquitectónico, inmaterial, natural, biológico y otros más. Acá lo voy a detener. Acá, listo. Digamos. Ay, no. Perdón. Regresando. Acá, listo. Bueno. Ahora yo les voy a plantear, digamos que les venía reseñando cómo se ha venido construyendo un poco este término de geodiversidad, cómo es un campo emergente en el estudio de las geociencias. Y eso, a mis ojos, a mi modo de ver, hace también que sea un campo donde más fácilmente uno puede rebatir eso que se ha dicho, ¿no? Esos consensos a los que algunas personas han llegado. Y aquí justo digo esto porque en este campo se han empezado a legitimar ciertos personajes y centros de producción académica, que no es nada del otro mundo. Eso sucede en todas las ciencias, ¿sí? Pero el asunto es que, por ejemplo, en la América Latina, a mis ojos, estas definiciones que se han construido desde Europa, esencialmente, o bueno, y desde Tasmania y en Australia, un poco, han sido compradas en algunas situaciones sin ningún tipo de vigilancia para ser implementadas en América Latina, en América. Y aquí yo no estoy diciendo como, ay, no, está muy mal. No, me refiero a que el contexto latinoamericano es muy diferente al contexto europeo. Y es que la geodiversidad, para mí, es un concepto en potencia de carácter relacional. Y las preguntas que uno puede suscitar, o al menos de las que yo construyo pensando en la geodiversidad, tienen que ver con el espacio y el tiempo. Bueno, o sea, se refiere al espacio y al tiempo, pero al espacio en tres dimensiones: el espacio físico, el espacio social y el espacio simbólico. Y aquí esto para algunos geólogos quizás no suene muy familiar, porque justo estas tres dimensiones de tipos de espacio, digamos, vienen de un sociólogo que es Pierre Bourdieu. Y él nos habla como el espacio social, o sea, como el tejido que se construye en una sociedad entre diferentes agentes, pues se relaciona con un espacio físico que podríamos llamar ese que es natural, y se construye desde lo social unas significaciones, unas valoraciones de esos elementos físicos, y eso es la construcción de un espacio simbólico. Entonces vamos a tener que, y seguro muchos de ustedes lo han percibido, pero cuando uno viaja, y pasa mucho acá en América Latina, viaja por las veredas, por las carreteras, por los caminos, puede llegar a encontrarse, si habla con los habitantes, de lugares que están cargadísimos de historias que incluso van más allá de explicaciones naturales, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones sobrenaturales. Y eso es sumamente interesante. O sea, eso es algo que uno puede resaltar desde esta perspectiva de la geodiversidad, porque son valores que se le atribuyen desde la sociedad a esas cuestiones físicas. Y temporal, en la medida en que la geodiversidad está, bueno, analizando el presente, en la medida en que está como pensando en estas relaciones que se plantean, no solamente en los elementos y los procesos físicos con otros elementos y procesos físicos, ¿no? Sino también
con esos espacios sociales en el presente, ¿no? Cómo se están significando en este punto. Pero también empieza a preguntarle al pasado, ¿no? Empieza a reconstruir ciertas líneas históricas de cómo ciertos elementos, por ejemplo, acá en Ciudad de México, que yo estoy, cuál fue la razón de que se construyera Tenochtitlán en el centro de una laguna, en el Valle de México, o sea, ¿sí? Y ahí hay unas significaciones en torno a la geodiversidad propia, por ejemplo, acá, en el caso de la cuenca del Valle de México. También uno puede rastrear ciertas líneas con relatos de orden mitológico, ¿no? En donde se atribuyen ciertos caracteres creadores a unos elementos de la geodiversidad, a volcanes o ciertos espacios se significan de esa manera, por ejemplo. Pero el pasado, no solamente es el pasado histórico, sino el pasado prehistórico, o digamos que pasado arcaico, porque desde la geodiversidad y partiendo que es un campo en las geociencias, también se va a preguntar cómo, pues cómo este elemento es fruto, como les mencionaba antes, de miles de millones de años de evolución geológica. Entonces ahí tenemos el presente. Y el futuro, en la medida en que muchas de las investigaciones que se han planteado en la geodiversidad están enfocadas hacia la geoconservación. Entonces, por ejemplo, en el libro de Murray Gray del 2004, veíamos que tenía este interés, ¿no? Geodiversidad, valoración y geoconservación, ¿sí? Y conservación del medio abiótico natural. Y en ese sentido, está preguntándole al futuro, como si no tomamos medidas, es posible que perdamos esos elementos. Y lo que pasa con los elementos de la geodiversidad es que no son renovables. Como les comenté, son el resultado de miles de millones de años de evolución y pues no tenemos la manera de simplemente agregar miles de millones de años de procesos a algo para que vuelva a ser lo que de pronto destruimos. Bueno, ahora, además de esa cuestión de la geodiversidad, que es fabulosa, porque además plantea un asunto de conservación desde otro paradigma, no el paradigma hegemónico, digamos, de parques nacionales naturales, que no está mal, no está mal, pero se ha venido debatiendo, y es que desde la conservación tradicional de los 90, de la primera década de este siglo, lo primero que se hacía, si quieres conservar un lugar, es sacar a la gente, ¿sí? O sea, y entonces eso construye una idea de que los humanos lo único que hacen es destruir el medio natural. En cambio, desde las perspectivas de geoconservación, en muchas situaciones se toman medidas no estructurales en donde se involucran a las comunidades locales, se genera una apropiación de conocimiento geocientífico, de comunicación de ciencia, y esos habitantes, dado a una nueva significación, entonces un relacionamiento digamos que de cuidado sobre ese elemento, se vuelven los protectores de esos elementos. Y eso es súper interesante. O sea, eso quiebra ese paradigma de los hombres y la naturaleza están aparte y los hombres destruyen la naturaleza, e incluso la naturaleza también es como un enemigo del hombre. Bueno, pero justo acá yo me voy a enfocar y voy ahora a enfocarme en tres posibilidades que yo también veo ahí. Y es rebatir un poco el dualismo cartesiano o este dualismo entre naturaleza y sociedad, que ya suscité algo. También como visibilizar el carácter social de la ciencia, en este caso de las geociencias, y además una posibilidad que es la de la comunicación. Listo. Entonces, empezamos el primero, dualismo, naturaleza y sociedad. Esta pintura probablemente muchos de ustedes la hayan visto, es muy posible, es una pintura muy, muy, muy conocida, de nombre Caminante sobre un mar de nubes, 1818, es óleo sobre lienzo, es la técnica, por Caspar Friedrich. Y aquí hago una pequeña cuña. En mi título yo coloco geodiversidad, una fuerza que condiciona la vida contemporánea, y es que una de las definiciones de contemporáneo, o pues una de las maneras en que uno lo puede tomar, es en la edad contemporánea. Y la edad contemporánea viene desde la Revolución Francesa hasta el presente. Y eso se relaciona fuertemente con la consolidación de la modernidad. Y de eso se deriva una construcción conceptual y es la naturaleza. Y a la sociedad o a la cultura como algo opuesto a eso. E incluso se definen de manera opuesta, ¿no? La naturaleza es aquello que no es cultura y la cultura es eso que no es naturaleza. Algunas de las definiciones. Eso crea unos problemas, que eran los que yo les suscitaba en la parte de atrás, por ejemplo. Pero
La geodiversidad, yo siento que permite la posibilidad de rebatir ese dualismo en la medida en que, como les mencionaba, parte, digamos que de una construcción y de abordaje de los objetos de estudio desde una perspectiva relacional. No solamente relacional con las mismas ciencias de la Tierra, no solo relacional con las ciencias naturales, sino que también relacional con ciencias sociales, ¿sí? Y además relacional con los conocimientos de los habitantes del territorio que tú estés estudiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que mejor conocen el territorio son aquellas que lo habitan. Entonces, esto, bueno, además de debatir el asunto de naturaleza y sociedad, también está debatiendo y está ahí ayudando a destruir un poco esta distancia que hay entre comunidad científica o industria, profesionales de las geociencias y la sociedad. Vamos ahora con el carácter social de la ciencia. Y es que yo parto de una premisa y es que todas las ciencias tienen un carácter social en la medida en que son productos culturales. ¿Sí? La ciencia no es algo que haya existido siempre. Justo la ciencia como la conocemos ahorita se consolida, digamos, con unos límites y con unas definiciones en la modernidad, en el inicio de la edad contemporánea. Y se construye como es un producto cultural. Ahí justo se construyen entonces las ciencias de la mente, las ciencias de la cultura, las ciencias del hombre y por otro lado, las ciencias de la naturaleza. Y no solamente la ciencia, sino cualquier actividad científica tiene un carácter social. En la medida en que los actores y quienes producen ese conocimiento científico están insertos en una sociedad. Y en la construcción de conocimiento no solamente opera argumentos, no solamente operan argumentos científicos, hay otros aspectos culturales, sociológicos, políticos, económicos, que hacen jugar la balanza, por ejemplo, cuando se están debatiendo y se están confrontando dos teorías científicas. Usualmente, y hay un teórico, Kuhn, que nos habla de eso, de las revoluciones científicas, y nos dice que en las revoluciones científicas, digamos que no gana, no triunfa la teoría científica que sea como que esté mejor construida argumentativamente, no. Ahí empiezan a operar otros factores, otros aspectos. Y es que en nuestros actos como científicos estamos influenciados por una sociedad en la que nacimos, en la que vivimos constantemente día a día y en la que nuestras acciones tienen unas consecuencias también. Eso lo digo porque de repente con las geociencias en la última década, como que las personas empezaron a preguntar pero ¿y la geología para qué sirve? O sea, para la sociedad, ¿para qué le sirve la geología? Y pues si uno lo aborda desde esta parte teórica, es como, o sea, sí, como, ¿cuál es el carácter social de la geología? Y es como, pues, es inherente a la ciencia. El carácter social es inherente a la ciencia. En esa medida es que yo considero que la geodiversidad permite objetivar, o sea, permite resaltar, sacar a la luz nuevamente eso que es inherente a las geociencias, por ejemplo, a partir de esta cuestión relacional y a partir de también apalancarse, digamos, sobre este término de biodiversidad que ya ha sido tan ampliamente comunicado, pero decir como, hey, no solamente es la biodiversidad, también hay una geodiversidad. Y esa geodiversidad, quienes quizás la conocen desde la perspectiva, bueno, quizás no, quienes la conocen desde la perspectiva académica, científica, son los geocientíficos. Y tiene una serie de utilidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, las que nos ayuda a dilucidar, a categorizar Murray Gray atrás. Tengo una imagen, es la portada de un libro que se llama Haciendo lo geológico ahora, ¿no? Y es como, bueno, respuestas a la condición material de la vida contemporánea. En uno de los capítulos de este libro es que yo, digamos que tomo parte de cómo construyo mi título. Y ellos en este libro van a definir qué es lo geológico y van a afirmar y van a demostrar que lo geológico está inmerso en un montón de manifestaciones culturales de nuestra vida cotidiana, particularmente en el arte, porque quienes escriben esto son artistas. Y ahí también es un llamado a los geocientíficos, porque muchas personas que no son geocientíficos han empezado a hablar de geociencias, han empezado a hablar de geología,
Y, por ejemplo, puedo suscitar aquí el asunto del antropoceno, y es que desde donde más se construyó el concepto de antropoceno es desde ciencias sociales. Yo no digo que eso esté mal, pero siendo el antropoceno un periodo geológico, bueno, no formal, pues como que están empezando a involucrarse las ciencias sociales. Uno podría decir como, y nos están quitando campos, se nos están metiendo. Pero yo como lo veo es como hay toda una sociedad contemporánea que está interesada en ese conocimiento geológico. Y eso en respuesta a, a, unos fenómenos que están sucediendo, a que la sociedad está más afectada que antes con respecto a riesgos naturales, por ejemplo, a que nos podemos enterar de manera inmediata acerca de una erupción volcánica al otro lado del mundo. Entonces hay mucha información que nos está llegando y ahí también hay un llamado como a nosotros como científicos a estar comunicando, ¿no? A involucrarnos más, porque la sociedad está interesada en esta información. Y de ahí hago eco un poco a este eslogan que también utiliza Clemencia, y es que la geología está de moda totalmente, totalmente, está totalmente de moda. La tercera parte, en donde yo veo en potencia, es la comunicación. Y aquí para tratar esto de la comunicación, traigo digamos que unos elementos a los cuales nos invita Jürgen Habermas. Yo llego a esto a partir de un comunicólogo de la UNAM, eh, el doctor Felipe López, y entonces él nos dice, la teoría de la acción comunicativa, y él comprende la comunicación no como un asunto de un emisor, un mensaje y un receptor, sino como la comunicación como una acción ontológica. O sea, de nuevo, como algo inherente a los humanos, a los seres humanos, a hombres y mujeres. Y él dice, nos estamos comunicando todo el tiempo nos estamos comunicando. Ahora, podemos poner la atención a la comunicación y construir una comunicación siempre bajo las premisas de una construcción dialéctica, ¿sí? No de imposición de razones, de argumentos, sino de construcción de conocimiento, ¿sí? De un intercambio. Entonces nos plantea como estos cuatro elementos para garantizar o para buscar una comunicación más adecuada. La honestidad, eso quiere decir que nuestros mensajes, nuestras comunicaciones sean honestas, sean francas. La inteligibilidad, y es que no hablemos con términos que la otra persona no nos puede entender, porque entonces no nos estamos comunicando. La legitimidad, y es reconocer a la otra persona como persona. Y eso es como, pues sí, no, pues es una persona, obvio la reconozco como persona, pero como una persona igual a ti, ¿sí? Como un igual con el que te estás comunicando, con una persona que también ostenta ciertos conocimientos, ¿sí? Y vastos conocimientos, pero probablemente de otro orden, ¿sí? Y justo lleva a la siguiente, que es la intencionalidad y reciprocidad, y es que las dos partes o todas las partes que estén involucradas tengan un interés en comunicarse y en, digamos que, en poder construir una nueva idea, una nueva línea argumentativa, una nueva manera de entender el mundo de la mano de ese otro. Aquí para mí la geodiversidad está operando, o sea, permite eso en la medida en que, bueno, por ejemplo, en términos de inteligibilidad, bueno, no muchos de ustedes sabían que era la geodiversidad, pero es relativamente sencillo de explicar. Espero, o sea, espero que si haya logrado, por ejemplo, yo haber explicado a qué nos referimos con geodiversidad, justo porque se define en función de la realidad y la experiencia práctica de las personas, ¿sí? O sea, las personas, todas, ostentan conocimiento de la geodiversidad, quizás no sistematizado, no categorizado en esa misma manera. Y luego esta perspectiva relacional tiene muchísimo que ver con esta intencionalidad, con esta legitimidad y claramente con la honestidad, con estar siempre comunicando un discurso que sea verdadero, no a base de engaños. Bueno, ahora esta ya es la última parte de mi presentación. Les quiero compartir unas investigaciones, unos proyectos que yo he adelantado
y en donde, digamos que el concepto, la categoría de análisis principal para mí, para aproximarme y para desarrollar preguntas y delimitar objetos de estudio, ha sido la geodiversidad. Entonces, el primero, Geodiversidad y Geoestética en the Falls of Tequendama near Bogotá, New Granada. Esta es un texto que está en fase de publicación que desarrollé en colaboración con Carol Guerra, una estudiante de filosofía, y le ponemos atención a la geodiversidad en esta pintura. Y es como, José, ¿en serio? ¿Cómo así que la geodiversidad en una pintura? Esta es una pintura de un pintor estadounidense de la escuela de Río Hudson. De pronto a alguien le suena eso, de pronto a alguien no le suena nada, entonces pues seguimos. Y es una pintura del Salto de Tequendama. Este man viene en 1800, no estoy en Colombia, perdón, va a Colombia en 1854 siguiendo los pasos de Humboldt. Este man se leyó los textos de Humboldt y era su ídolo Humboldt. Y dice, yo quiero ir allá, porque Humboldt habla que esos lugares son increíbles. Incluso Humboldt tiene un texto que es Paisajes de la Naturaleza, y en ese libro Humboldt invita a los pintores a involucrarse en la construcción de pinturas que conceptualicen eso que él está descubriendo, que conceptualicen y que permitan como hacer divulgación de ciencia. El caso es que una de las cosas que empezamos a ver es cómo está la composición de esta pintura, cómo ciertos elementos de la geodiversidad son ligeramente alterados por el pintor para generar ciertas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, acá esta sensación del agua viniéndose hacia nosotros, ¿no? Esta caída fortísima del agua que se precipita en el Salto, en esa pared vertical inmaculada y que luego se convierte en nubes. Y bueno, él construye todo un discurso que tiene que ver mucho con el discurso de la época, mucho que ver con el destino manifiesto de los Estados Unidos, pero sobre lo que lo construye es sobre la geodiversidad, sobre elementos de la geodiversidad, porque en particular en esta pintura no hay ningún elemento humano. Y de hecho, el único animal que hay es aquí un pajarito. Bueno, seguimos. Bueno, aquí está otra imagen, y es que estas imágenes parten de una cuestión a la cual nos aproxima, que es el concepto de geoestética, y es un poco lo que les venía diciendo, y tiene mucho que ver con la geodiversidad y con este valor estético, en la medida en que ciertos elementos de la geodiversidad de un territorio, en este caso la República de la Nueva Granada o las Provincias Unidas de la Nueva Granada, medio siglo atrás, en la sociedad había una construcción simbólica del Salto de Tequendama como un referente. Y entonces en el escudo tenemos al Chimborazo, a el Cóndor, al Canal de Panamá, bueno, a Panamá, al Istmo de Panamá, que no estaba el canal, perdón, y al Salto de Tequendama. Luego era un elemento de identidad nacional, ¿sí? Todo con base a un elemento de la geodiversidad. Luego, una significación gigante y digamos que uno podría hablar también de patrimonio geológico ahí. Bueno, sigo. No. Ahí está. Ya, listo. El siguiente fue un proyecto un poco extenso, duró casi, bueno, un poco más de un año. Bueno, sé que hay proyectos más extensos, para mí fue extenso. Lleva el título Sabana Bogotá, una mirada desde el patrimonio geológico como herramienta para la apropiación y entendimiento del territorio. En nos paramos, fue un proyecto que desarrollamos en colaboración con Manuel Gómez, geólogo también egresado de la Universidad Nacional, ambos como parte del Observatorio Geológico y Paleontológico de Colombia de la Universidad Nacional de Colombia. Y empezamos a decir como, bueno, y aquí en la Sabana de Bogotá como territorio, pues yo estaba allá en Bogotá, ¿no? Entonces por eso digo aquí, pues qué elementos de patrimonio geológico hay. Bueno, ¿y la geodiversidad qué? Y partimos quizás de unas preguntas un poco ambiguas. Hicimos una revisión bibliográfica y lo más encantador de este proyecto es que íbamos a hacer como una visita en campo. Más que por el proyecto, habían intereses de ir a visitar. Es una alegría
ir y recorrer el campo, ¿no? Ir y recorrer en campo. Empezamos a involucrar a otras personas dentro de este proceso, a compañeros, a amigos, sociólogos, diseñadores, personas que estaban estudiando filosofía, personas de la ingeniería, personas que quizás en su vida no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera, pero igual tienen un conocimiento del territorio en la medida en que lo habitan, en que viven allí, en que crecieron allí. Y, y el ejercicio era ir a visitar un lugar, por ejemplo, no sé, la Laguna de la Herrera, o las Piedras de Chivo Negro, y la tarea era llevar chismes de carácter académico. Entonces cada quien llevaba sus intereses. No, yo encontré una investigación académica en donde decían que aquí, no sé, en la Laguna de la Herrera, se encontraron vestigios arqueológicos de miles de años, no sé qué, bla, y entonces como, wow, entonces bueno, y otra persona, geólogo, entonces de pronto Manuel había consultado acerca de cómo se había constituido esa laguna, o cómo esa laguna era un remanente de una gran laguna que existió, de una gran, vasta extensión de agua que cubría toda la sabana y a la cual se asocian unos depósitos. Y primero queríamos evaluar los elementos, ¿no? Como decir, como, ¿cuál es el elemento más chingón acá en la sabana de Bogotá? Y luego fue como, pero ¿cómo los vamos a evaluar? Si cada lugar tiene un valor increíble, tiene, podemos ver otras cosas. Acá hay una categoría, acá está la lista como de los lugares que alcanzamos a visitar y aquí en este lugar lo que vemos son como unos eh, intereses que uno puede desarrollar ahí, como qué temas uno puede ver. Entonces está mineralogía, están cuestiones arqueológicas, están cuestiones históricas, están cuestiones paleontológicas. Y veíamos que los elementos eran multivalor y que de repente no tenía sentido evaluarlos y jerarquizarlos. Bueno, ahí hay un montón más de cosas que les podría hablar, pero entonces fue así que partiendo de la geodiversidad, desarrollamos un reconocimiento del territorio que nosotros habitábamos y la construcción, y digamos que este relacionamiento entre múltiples conocimientos de índole académica o de experiencia práctica, de relatos de vida, para insertarlos dentro de una misma línea narrativa, que es la historia de evolución natural de la sabana de Bogotá, por ejemplo. Otra investigación, porque de pronto también algunos estarán pensando como, pero es que esa cuestión de la geodiversidad entonces es súper cualitativa, solamente cualitativa, y no. Este fue un proyecto, un ejercicio que hicimos en colaboración con David Valentín. David Valentín, también geólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, parte del Observatorio de Patrimonio Geológico y Paleontológico de Colombia, y al igual que yo, estudiante de la maestría en Ciencias de la Tierra, acá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tiene este título, Índice de Geodiversidad y su correlación espacial con la gestión del riesgo en la cuenca hidrográfica del río Tubo, Casanare, Colombia. Entonces lo que hicimos fue tomar la información que se genera para una cuenca hidrográfica y mediante sistemas de información geográfica ver cómo es su distribución para tratar de construir una aproximación cuantitativa de dónde se concentra, dónde digamos que una mayor anomalía o discontinuidades en esos aspectos. No solamente lo hicimos, digamos, para la diversidad geológica, como estoy presentando en este caso, sino también para diversidad geomorfológica, eh, para diversidad de suelos y otros temas, tópicos de los cuales teníamos información cartográfica. Y luego con eso construimos un índice de geodiversidad total para la cuenca y eso es lo que terminamos correlacionando con, digamos que estos mapas de gestión del riesgo que tiene esta cuenca hidrográfica. Y lo que encontramos es que sí hay una correlación. Y de repente, claro, nosotros teníamos unas premisas y es que de repente en donde podemos tener, digamos, contactos geológicos y contactos geomorfológicos, pues podemos tener zonas de discontinuidad y zonas que, por ejemplo, para el caso de movimientos en masa, se deriva en zonas de inestabilidad. Eso por un lado, por ejemplo. Entonces hay una correlación espacial, y además encontramos que estos lugares en donde estamos viendo índices de geodiversidad altos se constituyen también como hotspots de geodiversidad. Entonces son lugares en donde uno puede ir y en pocos metros poder ver varios elementos de la geodiversidad de ese territorio. Entonces,
Eso se traduce en que uno puede construir también como parte de la gestión del riesgo una medida no estructural que tenga que ver con la comunicación, con la apropiación social del conocimiento y enseñarle a las personas, comunicarle a las personas mejor y construir con ellas una cultura de la gestión del riesgo para salvar vidas. Este es el último que les voy a presentar, es el más reciente. Lo he titulado Práctica de sensibilización de la geodiversidad de los Reyes Metzontla, Estado de Puebla, México, en colaboración con estudiantes y profesores de Geología de Campo, del posgrado en Ciencias de la Tierra, semestre 2021, que justo fue el semestre del año pasado. Aquí en la UNAM funciona raro eso los semestres. Y bueno, fuimos a hacer un ejercicio de cartografía geológica en una zona muy compleja estructuralmente. Es el límite entre dos terrenos, muy cerca a los límites de los estados de Puebla y de Oaxaca, y se asocia toda una deformación estructural a la falla de Caltepec, que es la que funciona para amalgamar estos dos terrenos. El asunto es que como parte de esta actividad de geología de campo, al final teníamos que desarrollar un proyecto. Con el apoyo de la directora de este campo, que es la doctora Elisa Fitz, construimos esta propuesta y dijimos, este es un lugar que en México y para la UNAM es muy importante, porque es de estos lugares en donde tú puedes ver rocas volcánicas, puedes ver calizas, arenitas, ves rocas metamórficas en diferentes estados, ves metamorfismo retrógrado, ves unidades volcánicas en la cima de ciertas montañas. Bueno, y lo siento porque me extendí, me emocioné, y para algunos que no son geólogos puede estar hablando algo que no sea inteligible. El asunto es que hay muchas cosas, y por eso la UNAM recurrentemente va a visitar este lugar. Primero hicimos una visita al colegio y le preguntamos a los pelados de secundaria, ve, ustedes nos han visto varias veces por acá, ¿no? Y ellos, sí, claro, desde hace años vienen acá de la UNAM. ¿Y ustedes saben qué estamos haciendo acá? Y ellos, no. Pues vemos que como que recogen rocas, que recorren por ahí, pero ni idea. Es un problema de comunicación gravísimo. Entonces lo que hacemos es plantear una propuesta de comunicación, de sensibilización acerca de la geodiversidad, en donde una de las intenciones era, bueno, suscitar este gran valor de la geodiversidad mega diversa que se tiene ahí en esta zona del estado de Puebla, y además construir un vínculo, ¿sí? Construir unos lazos afectivos, de modo que estas personas, pobladores de este territorio, en este caso los pelados de secundaria, pues nos hagan todas las preguntas que quieran. Tengo un video aquí de una parte de esas actividades. Permítanme. Y bueno, aquí lo que estábamos haciendo era, habíamos hecho un ejercicio de integración entre nosotros primero para tratar de combatir una cuestión que se llama violencia simbólica, y luego teníamos unos mapas, nos habíamos ido a un lugar alto, habíamos reconocido el espacio, y entonces habíamos ido del territorio al mapa, del mapa al territorio, el territorio al mapa, y así sucesivamente. Y luego ahora, en esta cancha, con gises, con tizas, estábamos reconstruyendo el espacio social, el espacio físico, el espacio simbólico. Entonces aquí lo que están pintando son plantas, rocas, montañas, una cascabel que hace parte de la biodiversidad de la zona. Están pintando y están refiriendo dónde vivo yo. Yo les estoy invitando, el que grita ahí, chifla soy yo, y les digo, vamos a volar porque quiero que intervengan todo el espacio y construyan ese espacio, ¿sí? Como un espacio de ellos, propio de ellos, que es de su orgullo y que hace parte de su identidad, porque ellos están insertos en una historia de evolución geológica que tiene más de 1.000 millones de años, porque esa es la edad de las rocas del complejo oaxaqueño, y es increíble comunicarles a ellos y llevar un mensaje que resignifique su territorio, porque este es un municipio que se encuentra en la periferia del desarrollo, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero ¿del desarrollo de qué? De un paradigma que nos han vendido y que hemos comprado. Aquí el asunto es resignificar y decirle, ustedes viven en un lugar increíble. Bueno, no me extiendo más, lo siento, creo que me emocioné de nuevo.
Y voy dando final a mi presentación con estas conclusiones. La geodiversidad permite objetivar la construcción de sentido acerca de los elementos de la naturaleza biótica. Esta construcción de sentido opera como factor determinante de nuestra relación con ellos, con los elementos de la naturaleza biótica. Otra, la geodiversidad como categoría de análisis permite visibilizar el carácter social de las geociencias. Yo tengo la noción que cualquier tipo de investigación puede intentar involucrar a la geodiversidad como una categoría de análisis para analizar su objeto de estudio y a partir de eso seguramente va a visibilizar y va a encontrar el carácter social de su investigación. ¿Sí? No solo, no quizás porque, no sé, el investigador no lo sepa, pero de una manera que sea inteligible para el resto de la sociedad. Tercera conclusión, el carácter relacional de la geodiversidad incorpora elementos de múltiples fuentes, primarias y secundarias, que obedecen a metodologías de las ciencias naturales y sociales, para así difuminar la frontera entre el conocimiento académico y la vivencia práctica de los habitantes de los territorios. Esto de nuevo, esto de la necesidad de conectar, de construir narrativas, de construir líneas argumentativas entre el conocimiento académico de ciencias naturales y ciencias sociales, y además del conocimiento práctico de los habitantes de los territorios. Y la última, si bien el concepto de geodiversidad sigue sin formar parte de la comprensión cotidiana del mundo que habitamos, ¿sí? De nuevo, muchas personas no saben qué es geodiversidad, y no está mal no saber las cosas, o sea, según sabemos, no sabemos un montón de cosas. Ese concepto de geodiversidad tiene la capacidad de construir un marco de inteligibilidad que permita establecer una relación dialógica entre las geociencias y la sociedad. Bueno, eso es todo. Espero que pues, les haya suscitado preguntas, sus comentarios y me gustaría que abriéramos el espacio para dialogar. José, estuvo súper, qué bueno es ver la gente volar. Me encanta verlos volar. Me encanta verlos hacer lo que les gusta y lo que quieren hacer. Si alguien tiene algo para decir, una pregunta, digamos, el micrófono está abierto. André, aquí, bueno, ahí habían dejado unas preguntas y dice, o sea, sí, hay un valor que Murray Gray, el 17, que Murray Gray vincula el de los fósiles a económico, y sí, él lo hace como económico. Yo discrepo de él en que los fósiles sean, tengan el valor económico, pero justo eso es uno de los argumentos para esta necesidad de controvertir, de ser críticos con cómo se han construido estos conceptos, porque Murray Gray escribe este libro desde Inglaterra, en un lugar donde los fósiles pues se venden y es legal. En Colombia eso es sumamente problemático. Entonces, en ese sentido, sí, yo también coincido en que es, o sea, digamos, para el caso de acá de Colombia, eso no podría ser, o bueno, de México y de Colombia, no podría incorporárselo, adjudicarle un valor económico a los fósiles, pero pues yo tampoco, o sea, yo estaba trayendo la tabla y no puedo como falsear la referencia, ¿no? Sí, justo lo que también nos dice María Alejandra, que uno de los valores de los fósiles tiene que ver eh, con estudios bioestratigráficos para la reconstrucción de modelos geológicos en la industria de los hidrocarburos. Eso es cierto. Y justo de nuevo, es que los valores que recaen sobre unos elementos no son únicos. Hay varios valores que están recayendo sobre los elementos y los procesos de la geodiversidad. Y de nuevo, es esta cuestión, hey, esas cosas que se han construido hay que controvertirlas. Tenemos que controvertirlas en función de nuestra realidad, de nuestro contexto social. Nos saluda Patricia Torres desde Sáchica, Boyacá. Un saludo fuerte, un abrazo. Tenemos un comentario de Miguel, lo voy a leer. Es importante agregar que la ciencia moderna se fundamenta en responder y proponer soluciones frente a un amplio gama de problemáticas que demanda a cada saber. Estoy de acuerdo. A mi parecer, la mayor carácter social de cualquier disciplina. También ahí no se me ve. Con mucho gusto, a las gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto.
Depende del sistema socioeconómico, totalmente, exactamente. Justo en estos estudios de geodiversidad está eso, ¿no? Entender en dónde te estás parando, pero no solamente desde las ciencias naturales, sino desde ese entorno, desde ese espacio social y el espacio simbólico, porque eso va a ser muy relevante sobre las significaciones de esos elementos. ¿Cómo se liga el patrimonio cultural con la geodiversidad? Entonces, de nuevo, una manera como de objetivarlo, de construir este argumento, es que pues nosotros estamos como sociedad insertos en una historia de tiempo profundo de evolución del planeta Tierra, ¿no? Una historia geológica. En tanto, desde ahí, ya digamos que cualquier producto social que tuviéramos también tiene una relación con eso geológico. Eh, y además, eh, digamos que estos rasgos culturales difieren y se construyen en la medida en que la sociedad se relaciona con los medios que están en su entorno. ¿Sí? Entonces, estos productos culturales, estos patrimonios culturales, en la mayoría de los casos están relacionados con elementos de la geodiversidad. Por ejemplo, pensemos en un libro que sea patrimonio cultural o en música, en algunas canciones que sean patrimonio cultural, bueno, que eso sea patrimonio cultural inmaterial o en la arquitectura, y vamos a poder rastrear elementos, o sea, como ciertas líneas que nos llevan a la geodiversidad. En la arquitectura, por ejemplo, los materiales que se utilizan en las fachadas, los materiales que se utilizan para la cimentación, los materiales que se utilizan para poder construir esos objetos arquitectónicos. En la música, pues va a tener, por ejemplo, con esto que les mencioné, este ejemplo de los violines Stradivari, esos que tienen una relación con un fenómeno particular, que es la pequeña edad del hielo. Y así uno podría ir buscando e hilvanando diferentes líneas narrativas. ¿De dónde sacar elementos pedagógicos didácticos para divulgación de ciencias, como los que se ven en el ejercicio de los redes de Metzontla? Esta es una muy buena pregunta. Y justo mi invitación es un poco a la promiscuidad académica. Y de repente, si uno busca elementos, bueno, aquí hago una reseña rápida a un concepto de un doctor argentino, geólogo, que es la geolodáctica. Ahí, por ejemplo, pueden haber elementos que puedan servir de guía para construir ciertas intervenciones. Y además, pues uno puede mirar, no sé, revistas de pedagogía y ver cómo hablan de didáctica y hacerle una adaptación a ciertas de esas cosas que ellos plantean en esas publicaciones, en esas experiencias, hacerle una adaptación a los conceptos que uno quiere desarrollar. Como que hay que también como intentar, ¿no? Como estar actuando. Saludos desde el Museo de la Vida, Floresta, Boyacá. ¿Qué percepción tuvieron los chicos que nos mostraste al final de esa actividad de comunicación? Pues estos pelados, bueno, lo principal era poder construir un espacio de juego, un espacio de intercambio en el que todos disfrutáramos de la actividad. Eso me parece importante reseñarlo, porque en la medida en que hay esta construcción digamos que de afecto, luego es más fácil también hacer una construcción de sentido. Entonces, estaban muy felices, todos estábamos muy felices de poder intercambiar. Ellos estaban como muy orgullosos e incluso admirados de que justo desde la UNAM, estos investigadores, este grupo de investigadores que éramos, en donde habíamos estudiantes de maestría y de doctorado, y bueno, y los profesores que nos estaban dirigiendo, pues estuviéramos dedicando esta actividad a ellos, para comunicarles y para relacionarnos con ellos. Entonces, fue de agradecimiento, pero lo que yo quisiera reconocer más en ellos es que quedó como una noción ahí de orgullo por su territorio, ¿sí? Como que ellos dijeron como, oye, sí, vivimos en un lugar que está bien perrón, bien chingón. Muy interesante la propuesta de apropiación basada en símbolos, gracias, y ojalá lo siga difundiendo. Un saludo, muchas gracias. ¿Qué lecturas se lograron rescatar de ellos al respecto? Creo que esta de Stephanie se vincula con la anterior, creo que ya la contesté.
y si no, pues me vuelves a preguntar. Muy buena esa presentación, la relación es intrínseca, los aspectos totémicos que han configurado la evolución social, tanto tribal como occidental moderna, están íntimamente relacionados con aspectos geológicos. Se pueden compartir algunos de los textos que mencionó. No propiamente, estos son proyectos que están ahorita en fase de publicación, entonces todavía no puedo compartirles eso. Lo siento, pero bueno, cuando ya estén publicados, espero podérselos comunicar. Se me acaba de ocurrir cómo podríamos incluir el concepto de geodiversidad en la sociedad estudiando geología planetaria, donde no hay habitantes de ese territorio. Uy, no sé, esa pregunta está muy difícil. Pero a pesar de que no hay habitantes en esos territorios, sí hay unas significaciones de esos elementos. No sé, ahora me corchas, ahora me corchas. Yo creo que sí se puede, o sea, yo creo que sí se puede, en la medida en que pues hay unas construcciones de sentido sobre esos elementos, así sean exoplanetarios. Pues habría que pensarlo, Juan. No sé. Bueno, Clemente José, nos dejó. Dime. discúlpame, hago una pequeña intervención, no sé si tenga un poco de relación con la pregunta que acabas de leer y ella Dale. menciona es cómo incluir ese concepto de geodiversidad en la sociedad, hablando de, pues sí, como de otros planetas. Yo creo que sería muy fácil viéndolo desde el punto de vista de, digamos, entre tantos planetas, porque el planeta Tierra es el único, bueno, que conocemos hasta ahora, en donde hay vida, ¿no? Y eso está muy ligado a la geodiversidad. Y es muy parecido a lo que tú mencionaste ahorita, la relación entre la geodiversidad y la biodiversidad, porque unos ecosistemas están condicionados de cierta manera dependiendo de su geología. Aplicaría también un poco en el caso del planeta, porque acá hay vida como la conocemos y en otros planetas no, y está condicionado efectivamente pues por su creación y los materiales que la componen. Totalmente. De hecho, eso me hace acordar como unas afirmaciones que uno se encuentra mucho en artículos, en esos artículos de la geodiversidad, que a mí no me parecen tan interesantes, y es que dicen como que el planeta Tierra es el planeta que ostenta la mayor geodiversidad de los planetas que conocemos, y es como, pues sí, pero pues no es que hayamos vivido en muchos planetas, ¿no? O sea, no es como que podamos tener muchos juicios, mucha información para poder comparar. Pero pues partiendo de ahí, se podría construir una narrativa muy linda en ese sentido. De nuevo, sí, eso, si quieren aportar con alguna intervención, de repente complementar alguna pregunta, pues háganle. O sea, de nuevo, me interesa que podamos dialogar. Yo creería que estos ejercicios pedagógicos y didácticos deben partir de un compromiso con el reconocimiento de los otros como autoridades epistémicas, además de un reconocimiento del propio cuerpo como un espacio de conocimiento. Totalmente. Esto de reconocimiento del otro como autoridad epistémica tiene que ver con el reconocimiento del otro como una persona que ostenta conocimientos y que también te va a enseñar a ti, no solamente como una comunicación o como muchas veces se dice, divulgación. La divulgación tiene el pecado, depende cómo lo definan, pero así a priori, que es unidireccional y se basa en modelos de déficit, en donde desde el conocimiento científico se plantea qué debe conocer el otro, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que enseñarle y por qué eso le va a servir? Y nunca se le pregunta al otro como, ¿usted qué quiere aprender? ¿Sí? ¿Usted qué preguntas puede tener? Y no solamente eso, como, venga, pregúnteme a mí, porque yo soy el científico, sino, venga, cuénteme de su territorio, yo quiero aprender de usted, enséñeme. Allí abrió el micrófono, creo que alguien quiere hacer un aporte, no sé. Y de la involucración del cuerpo, claro, es muy diferente aprender, digamos que sentado y escuchando, a involucrar el cuerpo también como parte de estas acciones de aprendizaje, que es algo fundamental. Y bueno, Carol lo suscita porque estamos trabajando en algo al respecto. Carol es esta persona, estudiante de filosofía, con quien construimos el texto de ecoestética en la pintura del Tequendama. Es muy chévere porque se deja de lado la sensación de inalcanzable que muchas veces se percibe hacia las ciencias. Totalmente, exactamente. Pero es que justo las ciencias, como en algunas ocasiones, como con esta, como no viendo como la necesidad de comunicarse, pues se han alejado y se han relegado, y la sociedad sigue. Y eso es un padecimiento que
los geólogos vimos hace un par de años, cuando empezó el desempleo, cuando ni siquiera se podían ir a hacer prácticas de campo en ciertos territorios, porque ya había una construcción de sentido negativa hacia la geología, porque solamente se veía como algo para la extracción de petróleo, por ejemplo. Sáchica desarrollará el plan de manejo de los pliosaurios, será el plan piloto para Colombia. ¿Consideras la geodiversidad puede aportar el proceso? Claro que sí. De hecho, ahí digamos que está inserto este plan de manejo hacia los pliosaurios, es porque los pliosaurios, estos reptiles marinos, unos fósiles increíbles, únicos en el mundo, que están en el municipio de Sáchica, que hacen parte del patrimonio geológico de la nación, e incluso del mundo, son parte de la geodiversidad, son parte de esta maravillosa geodiversidad de Sáchica, ¿sí? O sea, ese patrimonio geológico es parte de la geodiversidad, entonces ahí ya está implícito ese concepto de geodiversidad. Y además, uno también podría resaltar otras relaciones que pudieran tener esos pliosaurios con otros elementos de la geodiversidad y con las personas, de pronto con cuestiones históricas, cómo fue la historia de esos hallazgos, por ejemplo, cosas así por el estilo. El paisaje cultural es el producto de la interacción de la geodiversidad y los modos de uso y relacionamiento con el medio abiótico, ¿no? ¿Qué opinas, José? Sí, sí, justo sí. Depende cómo, desde donde tú hagas esa definición de paisaje cultural, pero coincido contigo en que relaciona estos aspectos de la sociedad y de la cultura. Y ahí me hace pensar en ciertas referencias de la geografía que nos invitan a pensar en el espacio como un espacio producido socialmente, ¿no? Y es como constantemente una sociedad produce el espacio y lo va construyendo, ¿sí? A medida que lo va interviniendo. Y en tanto, la geodiversidad previa a la sociedad y la sociedad produciendo el espacio, pues el paisaje cultural sería un resultado de esa interacción. Esto ya es una oportunidad a través del decreto 2358 de 2019 del Ministerio de Cultura, que inserta esta nueva figura de paisajes culturales. Tremendo. Entonces ahí tenemos un nuevo escenario y ya con una normatividad que nos permite actuar y legitimar como estos discursos y difundirlo y hacer estas investigaciones. Tu concepto sobre geoparques. El geoparque para Boyacá, Fernando de la Montaña. Bueno, aquí justo como que no quisiera irme tanto por eso los geoparques, porque justo no es el objeto de esta presentación, pero bueno, a ver. De hecho, yo estoy trabajando, mi tesis de maestría tiene que ver con el patrimonio geológico de un sector de la provincia del Alto Ricaurte, y eso es como un aporte a una consolidación de un proyecto, de una propuesta de geoparque en este territorio. Entonces, como que también me limito un poco porque es información de mi tesis, de mi investigación, entonces no me quiero ir tanto ahí, pero el potencial está ahí, o sea, sí hay que hacerlo. O sea, yo creo que sí hay que hacerlo. Y no soy el único, varias personas que están allá en territorio, creo que vos mismo lo reconoces. Un abrazo de vuelta, Stephanie, gracias. Alejandro Ruiz, Geodáctica, Promiscuidad Académica. Bueno, qué gusto que te haya gustado. Campo magnético, bueno, no sé. Cosmos, cosmodiversidad, eso está súper interesante. Bueno, a mí me encanta todas estas cosas como que llevan un poco más allá de esta frontera de nuestros conocimientos, que controverten un poco los conceptos, pero siempre con una rigurosidad, ¿no? Siempre tenemos que estar comprometidos con una rigurosidad académica. Sobre los geoparques, bueno, ya te conté más o menos mi posición y como esta limitación también que tengo justo porque es parte de mi investigación, de lo que estoy haciendo ahorita y debo ser recatado con esa información. Muchas gracias por tu charla. El paso a seguir es crear en nuestros estudiantes de geología la necesidad de reconocer el concepto de geodiversidad a todas las ramas de la... Exacto. Justo uno de mis intereses aquí es mostrar cómo la geodiversidad no solamente se trata de geoconservación, sino que la geodiversidad puede ser un concepto para involucrar y para enriquecer otros tipos de investigaciones, ¿sí? Justo ese es como uno de los aportes que quería generar. Me encanta. Muchas gracias. Tu concepto sobre esta estrategia pertinente de protección de la geodiversidad.
creo que un poco tiene que ver como con lo que yo mencionaba de estas medidas no estructurales y cómo se involucra a las poblaciones en la protección del patrimonio natural. Eh, podría interpretar como que mi concepto es como, si estoy de acuerdo, o sea, estoy totalmente a favor de eso, porque en la medida en que dos pobladores de un territorio eh, resignifican esos elementos, no solamente los cuidan, los protegen, replantean su relacionamiento con esos elementos y digamos que incluso no podría llegar a suscitar cuestiones de desarrollo sostenible en esas comunidades. Además, tiene otro efecto que es fabuloso y es el desarrollo de apropiación y la construcción de una identidad. Entonces, no vives en el lugar donde te toca vivir porque de pronto naciste, sino que vives en un lugar en donde te gusta vivir y en donde identificas un montón de razones que hacen a ese lugar increíble, único en el mundo. En tanto que hay patrimonio geológico allí, por ejemplo. Patricia Torres, gracias, estoy aprendiendo del tema. Y yo también estoy aprendiendo de ti. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Y consideras que la geodiversidad puede aportar a la crisis del COVID-19? ¿Y de qué manera? Esa pregunta me parece muy difícil. Déjame la pienso, siendo sincero. Uy, no sé, pero ayuda a un amigo mientras pienso si a alguien se le ocurre cómo puedo aportar. O sea, no me niego totalmente a que no lo puede hacer, pero ahorita me cuesta un poco construir ahí una respuesta inmediatamente. Y sería muy interesante, es una pregunta muy, muy interesante, es una pregunta que vale la pena pensar. Pero bueno, ahorita no encuentro una manera como para una respuesta con la José, que me pueda comprometer. Dime. ayuda a una amiga. Dale, yo Lo ayudo. estaba pensando de pronto, no como de pronto que la geodiversidad pueda aportar a la crisis del COVID-19, tampoco sabría dar una respuesta en este momento, pero la pensaría al contrario, si el COVID-19 puede aportar a la geodiversidad y yo creo que justamente en este tipo de espacios es que estamos empezando a reconocer nuevos campos de la geología, nuevas visiones que de pronto antes no habíamos contemplado. Entonces yo daría mi respuesta como si en ese sentido, en que el COVID aporta a la geodiversidad, en que ya nos empecemos a interesar, en que se hayan abierto estos espacios, en que podamos discutir, empezar a identificar la importancia de nuestro territorio, la importancia de la geología, también cómo la geodiversidad juega en nuestras vidas y pues en nuestro ámbito que es la geología. Esta- Patricia nos invita a repensar y que justo podría ser una solución. Sí, seguro sí, posible. José, Hola. una ayuda a un amigo que me quedé pensando en esa pregunta súper interesante en relación geodiversidad, digamos, coronavirus. De una manera indirecta, sí aporta, por desde plantearse hipótesis de del coronavirus. Entonces, digamos, dentro de esas hipótesis ha estado vivir en un clima frío es diferente a vivir en un clima más cálido y son preguntas que se suscitan a conocimiento de unas diferencias en esos territorios que habitamos. Pues sí, no da respuestas o no nos salva pues de esta como caos o nueva situación en que estamos, pero sí nos suscita unas pues que están ahí. Entonces eso me pareció interesante. Buenas, yo también quería aportar a esa pregunta. Es interesante pues porque la geodiversidad es la que sustenta toda la medicina. Entonces, pues claro que sí, la geodiversidad sí aporta a la crisis del COVID. Lo que pasa pues es que los investigadores están en desarrollo pues, de todos esos mecanismos que tenemos para la vacuna y para, digamos, para la cura, ¿sí? Entonces sí aporta. Nos dice Fernando, hola Fer,
ahora antes no te había saludado. Instituciones como la UNESCO están generando materiales audiovisuales de los geoparques para detener y educar a la población sobre temas de geodiversidad, acercando los geoparques a los hogares. Sí, sí, algo también muy interesante de esto, la geodiversidad, es justo, y yo también lo veo, es que desde ahí se ha podido encontrar como la manera de poder construir líneas narrativas para hablar de la geodiversidad, de las ciencias de la Tierra, como en la vida cotidiana, como que yo he visto que fácilmente uno puede construir y generar estos vínculos y mostrar cómo este conocimiento geocientífico pues puede ser comunicado y veo que hay una herramienta ahí. Y sí, la UNESCO pues es un referente en esos términos. Quisiera aportar. Adelante. Mira, yo pienso que desde hace mucho tiempo, y principalmente desde la época de la Revolución Industrial, inicios del siglo pasado, se ha venido maltratando a esa geodiversidad, no solamente a la fauna y a la flora y el recurso hídrico. El impacto antrópico es salvaje hacia el planeta Tierra. Entonces, cuando tenemos esta situación y la Tierra descansa de esa apropiación tan cruel de los humanos hacia la Tierra, pues es positivo. Ojalá que tuviéramos, entre comillas, o busquemos otra analogía, muchos coronavirus durante mucho tiempo. ¿Cómo dejar que la Tierra descanse y se recupere? Yo pienso que después de esta situación tendremos menos licencias de explotación minera. Yo pienso que en esta situación tendremos unas comunidades pensando en vivir de una manera más respetuosa con la tierra, una relación más espiritual, aprender más de las culturas de origen, que después de esta situación tengamos más geólogos no pensando en adquirir licencias y volverse millonarios a punta de licencias mineras, sino que sean educadores, y bueno, muchas más ideas que pueden salir. Entonces, esta situación creo que es positiva, creo que después de muchos siglos, la Tierra no está más contenta que ahora. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer otros comentarios, otros aportes. Bueno, si no es así, muchísimas gracias por estar aquí, por estar presentes. Para mí fue un gusto poderles compartir estas apreciaciones mías. Y bueno, nos estaremos viendo por ahí. Qué bueno que se hayan suscitado estas preguntas al final, estos comentarios, porque sí, hay mucho que podemos trabajar. Muchísimas gracias a todos. Súper, muchas gracias a todos y gracias a todos por asistir. Recuerden que mañana tenemos un día estupendo. Vamos a hablar de geocronología del cuaternario, de lo que poco se habla. Tenemos al profesor John Jairo que nos va a hablar